yo creo que pues muchos de nosotros, al menos en nuestra cultura, pues tendemos mucho a culparnos, ¿no? A veces así hasta flagelarnos, ¿no? De yo no puedo ser esta persona. ¿Cómo puede ser que yo tenga este pensamiento o que yo haga esto, ¿no? Y entonces nos empezamos a castigar, pero siento que en el momento en el que uno se castiga, se culpa, en automático reprimes, en lugar de dejarlo salir. Hola queridos amigos, amigas, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Esto es un nuevo episodio de nuestra tercera temporada de podcast en Spotify y en YouTube. Estamos muy contentos de estar aquí y vamos a presentarle justamente porque es Yejarito, yo soy Yejarito, pero no soy tan hito como se ve, pero soy Yejarito y sus amigos. Y cuando digo sus amigos, colegas, alumnos, y aquí tenemos al maestro Eder, que está aquí, que es Gyan Karam. Sí, Gyan Karam Singh. Gyan Karam Así Singh. es, maestro. Y es una persona que va a compartir conmigo ahorita su experiencia de haber tomado clases, cursos, formaciones de Kundalini Yoga durante varios años, formación el año pasado, y más que todo nos va a compartir su experiencia para que sepan un poco qué pasa con el Kundalini Yoga cuando lo practicas, porque se habla mucho de que el Kundalini Yoga es muy poderoso, que es peligroso, que no es cierto. Eso son rollos, primero de los celosos que practican Hatha Yoga, Vinyasa y todo, que le tienen celo al Kundalini porque es muy poderoso, pero no es necesario tener celos, todas las prácticas son buenas. El Hatha Yoga particularmente, y hay muchas ramas en el Hatha Yoga, es muy bueno para trabajar tus posturas, trabajar tu cuerpo, trabajar que estés bien alineado, ¿sí? También Ashtanga te da mucha energía y Vinyasa también es una mezcla que te ayuda a trabajar mucho la parte corporal, y obviamente cuando trabajas la parte corporal tienes un efecto muy importante en todo tu ser, en tu mente y todo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Kundalini Yoga? Es que es muy rápido la sensación de la experiencia elevadora que puedes recibir al hacerlo y la transformación a través de lo cual estás viviendo practicándolo. Y esa transformación es muy notoria y, como yo lo digo siempre, la transformación ocurre aunque no quieras, si practicas, ¿no? Practicas, puedes decir no pasa nada, pero sí pasa mucho, pero tú no te das cuenta. Entonces, quiero empezar con mi amigo aquí, Gyan Karam, alumno y ahora maestro. De todos modos somos alumnos hasta que nos morramos, que seamos maestros, y preguntarle, o sea, ¿cuál fue tu experiencia en tu vida? Porque tuviste una vida bastante movimentada en esos últimos años, sufriste bastante, viviste duelo de pareja, viviste un poco duelo de tu hija, viviste momentos muy fuertes, ¿sí? Y al practicar Kundalini Yoga, como que, no sé si es cierto y tú me vas a corregir si estoy correcto o no, te reconstruiste poco a poco de una cierta manera gracias a la práctica. Dime, cuéntame, Oso, porque yo puedo hablar, ya tengo 45 años de practicar y a lo mejor estoy hablando de cosas que la gente ni en cuenta, pero tú estás más cerca de
de la gente que empieza y que tiene la experiencia reciente. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea que el momento que nos estén escuchando, viendo. Mi camino por el Kundalini pues comenzó hace ya bastantes años, ahora que el maestro pues nos decía de las otras alternativas de yoga que se tienen, pues yo me acuerdo que comencé con Hatha Yoga, ¿no? Como muchos. Muchos llegamos a través, ¿no? Porque es pues lo más conocido. Y en el segundo semestre, porque estaba en la universidad, ahí el maestro que me estaba dando Hatha me ofreció Kundalini, ¿no? Y es curioso porque ahorita que habla de esa transformación que aunque no quiera sucede, en esos entonces yo me acuerdo que pues en las épocas de exámenes, de proyectos, yo me sentía tranquilo, me sentía como con una seguridad, con una confianza Paz. sin ansiedad, ¿no? Exactamente. Se te quita la ansiedad, Exacto, ¿verdad? y que hasta me daba miedo, porque típicamente era Querías ansiedad. Sí, porque yo me sentía normalmente estresado, ¿no? Y de pronto, pues ya sí estudiaba, sí me preparaba y todo, pero ya era como una confianza en mí mismo, ¿no? No existía ese trauma que existe mucho en México. Vamos a tener un examen, ¿qué va a pasar? Y todo, tú Claro, tranquilo, ¿verdad? Y tú lo, lo, lo haces, le dices que es gracias a tu práctica de meditación y de yoga que se debe esa tranquilidad, ¿verdad? claro. La verdad es que en ese entonces, pues yo no lo entendía como hasta ahora, ¿no? En ese entonces simplemente decía, ¿qué me pasa, no? Me estoy volviendo irresponsable, ya no me interesa la escuela, porque era totalmente algo que estaba fuera de mi contexto o de mi conocimiento en ese momento. Ahora, ya en los últimos años, ¿no? Después de pues varios años de práctica, también lo dejé un tiempo y de pronto pues decidí iniciar la formación porque justo era un momento de gran movimiento en mi vida, ¿no? Y pues en ese momento yo solo lo decidí porque necesitaba algo que me anclara, que me Y mantuviera además no creías en ecuánime. ello, le dijiste, voy a hacerlo y a ver qué pasa. Sí, Me porque se acuerdo acuerda de que la tu entrevista, actitud en la entrevista era, bueno, pues, a ver, dicen que muy bueno y todo, veo que recibí algunos efectos, alguna transformación, pero no estoy 100% convencido, lo que es increíble, porque es lo mejor cuando la gente no está convencida y claro. que lo hace y se da cuenta que pasan cosas. Sí, incluso yo recordaba decir dar clases, pues eso ya después lo vemos. Ahorita yo no, yo lo que quiero es estar ecuánime, decía en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues mi transformación ya comenzó a suceder en el momento y de las formas más inesperadas, ¿no? Porque siento que mi transformación fue comenzar a enfrentarme a mi sombra, ¿no? Aquellas emociones que no sabía reconocer en mí, aquellos patrones de comportamiento que tenía hacia mí mismo y hacia las otras personas, pues de pronto se empezaron a manifestar, ¿no? Recuerdo que pues usted en muchas clases nos decía que el Kundalini acelera tu karma, ¿no? Y eso suena así muy tricky, Muy muy esotérico. esotérico, pero pues de pronto te das cuenta que en las meditaciones o en los crillas, cuando estás haciendo el ejercicio, de pronto te vienen una especie de ideas, de epifanías a la mente, recuerdos que justo como hacían una analogía, es de pronto todo el polvo que sabes que está ahí en tu habitación, que está ahí asentado, pues de pronto empiezas a revolotear todo y de pronto ese polvo te hace toser, te hace estornudar. Así pasa, así me pasó con los recuerdos, con los patrones, con las memorias. Los propios compañeros y compañeras que estaban conmigo en la formación, pues me hacían confrontar y me hicieron confrontar contra todos esos patrones, ¿no? Con todas esas Pero las emociones. sombras siempre existen. La cosa es Claro, que cuando no tienes una práctica de meditación, que no obligatoriamente tiene que ser de Kundalini, pero la de Kundalini es muy rápida y muy efectiva, eso sí, pero te hace aparecer de pronto esas cosas de las cuales no tenías conciencia. claro. Porque justo eso, esta parte de la sombra, como dices, todos tenemos una sombra, ¿no? Pero para empezar, ¿quiénes se atreven a enfrentar la sombra? Yo la verdad es que no puedo decir, ay, sí quiero enfrentar a mi sombra, ¿no? De pronto empezó a aparecer y de pronto empecé a Y enfrentarme a la cosas. sombra para que te des cuenta cuando no practicas yoga, para que la gente un poco sepa qué es la sombra, para ponerlo en palabras muy cortas y muy rápidas, es lo que tú
tienes todo el tiempo y te acompañan que nunca ves. Y que para que te des una idea de qué tipo de sombra tienes, todo el mundo te está diciendo, oye, Yehari, es que tú haces esto. No, cuando tú dices yo, es que tienes una sombra porque no la ves, pero siempre viene contigo, por eso se llama sombra, porque la sombra, cuando tú tienes el sol, la sombra, tú puedes correr, la sombra te sigue, tú te paras, la sombra está contigo. Sí, 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 Entonces es sí. algo que siempre te acompaña, pero que no puedes ni quieres ver, y que justamente el proceso, tanto a veces de una terapia, pero a veces de practicar yoga en general, y si practicas Kundalini Yoga es muy rápido el movimiento de darte cuenta que ahí está la sombra, ¿no? Y que te conectas con ella y dices, chin, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú cuando descubriste tus comportamientos de sombra? Bueno, pues fue, al principio diría que fue Lo niegas, asombroso, ¿no? asombroso, sí, lo niegas, Lo porque de niegas. pronto, pues de pronto escuchas una voz interna, ¿no? Y de pronto esa voz interna se comienza a ser más intensa y de pronto te das cuenta que en algún chiste, en alguna conversación, de pronto pareciera que tu voz interna, la voz interna que yo traía ahí guardada, susurrándome, de pronto ya empieza a hablar, ¿no? Y de pronto así, ¿cómo? Yo no pienso así, yo no. Pero justo ahí en ese momento es donde te empiezas a dar cuenta que también eres esa parte que no reconocía de mí mismo o que ocultaba por cualquier circunstancia. Pero ¿No? entonces ahí es donde viene el reto. Y ahora lo importante es que cuando poco a poco, porque es un proceso de aceptación que tienes que ver, es que no te sientas mal, no te juzgues que está mal, que te tienes que quitar esas cosas. Eso fíjese que es algo que me costó mucho Es trabajo. parte de ti, es parte de tu personalidad, es parte de cómo eres. No quiere decir que nunca te lo vas quitando, pero no hay ningún juicio o ningún comentario hacia ti mismo de desprecio o de decir está mal o está bien. Está ahí y es parte de ti, y tienes que ver si te hace sufrir o no te hace sufrir y cómo la vas a trabajar. Claro, porque yo creo que pues muchos de nosotros, al menos en nuestra cultura, pues tendemos mucho a culparnos, ¿no? A veces así hasta flagelarnos, ¿no? De yo no soy, yo no puedo ser esta persona. Yo ¿Cómo? no, exacto, ¿cómo puede ser que yo tenga este pensamiento o que yo haga esto, ¿no? Y entonces nos empezamos a castigar, pero siento que en el momento en el que uno se castiga, se culpa, en automático reprimes, en lugar de dejarlo salir. Y Reprimes, y ¿qué pasa cuando reprimes? Lo aumentas porque claro, está bajo la presión. Es y, como poner bajo presión algo, así cuando aprietas algo que está bajo presión, está a punto de explotar. y desafortunadamente, pues muchas veces así nos pasa, ¿no? Explota con quien más quieres, explotas con quien menos te lo imaginas, con uno mismo, ¿no? De pronto estás ahí en un momento de profundo dolor, de profundo arrepentimiento, y uno puede decidir guardarlo, limpiarse las lágrimas y aquí no pasó nada, o entrarle, pero sabes que va a doler. Y siento que el acompañamiento que hemos tenido con usted, con el colectivo de maestros durante la formación, siempre fue esa contención que a mí me permitió ir más a fondo, más a fondo, más a fondo, ¿no? Siento que ha sido, porque no creo que haya terminado, pero ha sido un No, no, no ha proceso. terminado, eso te lo garantizo. Eso dura toda la vida, pero no con las sombras tan fuertes, con otros detalles. Poco a poco se va evolviendo, se va evolucionando. Sí, y ahora pues lo veo casi 2 años después de la formación que empecé, eh, hay una sensación como esa misma paz que yo sentía al presentar un examen, ahora es una especie también de paz, de confianza en mí mismo, de actuar de cierta manera, de tomar las En tu decisiones de vida. cierta manera. Uno de los temas que a mí más me conmovieron en la formación es el amor incondicional, pero más que el amor incondicional es saber poner límites ante el amor incondicional. Y esa fue una de las grandes transformaciones que tuve, porque me di cuenta que no es
ponerle límites a la otra persona. Comienza desde uno, ¿no? ¿A qué límites me voy a someter yo? Porque la otra persona no tengo control, pero sí tengo control de mí mismo. Entonces, parte de mi sombra, para vincular todos estos temas, ¿no? Es dónde está el Eder, ¿no? La persona así en su más pura expresión, que dice... Eder es el nombre legal que tiene. Exacto. Que le dije, Yankaram es su nombre espiritual. Así es. Para aclarar. Y hasta dónde Eder quiere continuar, hasta dónde Eder ya no quiere continuar, en principio conmigo mismo, ¿no? Y luego ya ante los demás. Pero creo que tener esa claridad ha sido una de las cosas más gratificantes que he podido experimentar durante toda mi práctica de Kundalini y que se acentuó durante la formación. Yo lo que quiero también añadir es que en relación a la sombra y en relación al sufrimiento en general que tenemos, los duelos, la vergüenza que también cuando te das cuenta de una sombra que no te gusta, porque es algo que reflejas, pero no te habías dado cuenta, inmediatamente se desarrollan mecanismos de defensa y de protección. Y esos mecanismos de protección que desarrollamos pueden ser drogas, adicciones, alcoholes, y hasta el trabajo, ¿no? Trabajo, o sea, sexo, donde te pierdes. you name it. Lo que sea, te inventas y no es malo otra vez, no es una cuestión de sobrevivencia. O sea, no podrías sobrevivir si no desarrollaras esas capacidades de ponerte unas paredes chiquitas alrededor tuyo para sobrevivir, porque si no te mueres sí, emocionalmente y todo. Entonces, ¿qué te ayuda el yoga y la meditación? Te ayuda a fortalecerte para poder quitar esas paredes y al mismo tiempo no sentirte ni atacado, ni agredido, ni víctima de nada, ni que necesitas ningún anestesiante, porque el anestesiante que vas a recibir es un anestesiante de conciencia que te va a llevar a entender los procesos que te está pasando y a trabajar las cosas que necesitas trabajar. ¿Para qué? Para ser más feliz. Claro, y ahorita que menciona eso, y me gustaría que pues lo comparta con toda la audiencia, porque a mí fue algo que también me dio mucha claridad, justo en este trabajo de encontrarte a ti mismo, de escuchar tu sombra, de tener más claridad o conciencia, ¿cómo sabes que esa voz interna que escuchas de esto ya no, esto sí, cambia, cómo sabes que esa voz es genuina y que es lo que realmente uno necesita y que no es una ilusión? Ese es el proceso de la conciencia, porque a veces sí es un impulso de protección, justamente, y a veces es digamos, una iluminación de la conciencia que te va diciendo. Y todo tu proceso de concientización se trata de ir seleccionando y de ir avanzando. Yo digo, por ejemplo, cuando tú tienes intuición, generalmente la intuición te viene como un rayo de luz, claramente, lo ves claramente, no sabes ni de dónde viene y de cómo viene y todo, pero viene. Y si te haces la pregunta, ¿es algo que es de la conciencia o es algo que estoy desarrollando para protegerme, para que no me vean o para que me vean bien o es una mentira que me cuento? A partir del momento que te haces esa pregunta, tu mente, porque esa es tu mente, quiere decir que no fue particularmente tu intuición. Porque cuando tú aprendes, porque es una cosa que aprendes con la práctica del yoga, la meditación, es a desarrollar tu intuición. Y la intuición viene ¡pum!, como un rayo de luz y no hay duda. No hay duda, eso es. No quiere decir que te vaya a llevar a la felicidad. Quiere decir que te va a llevar a donde tienes que ir para poder aprender y para poder avanzar en tu camino de la conciencia. Y fíjese que ahí es donde creo que también está parte de la transformación, y me atrevo a decir por los compañeros y compañeras que hemos pasado por la
formación de Kundalini, que practican también regularmente, es aprender a reconocer que no todo en la vida es felicidad o tiene que ser felicidad, ¿no? Porque en la medida en la que uno va practicando Kundalini, la meditación y demás, llega un momento en el que sientes esa confianza, la devoción, ¿no? O sea, todo este proceso de transformación, creo que en el fondo tiene que ver con recordar que debemos de confiar en nosotros mismos para afrontar cualquier tipo de situación. Para que puedas hacer ese paso de confiar en ti, tienes que tomar distancia. Siempre regreso a esto, tomar distancia con todo lo que sientes, con todo, y estar viendo qué te está pasando. Entonces, tienes que dejar y tomar distancia, y tomando distancia es como vas a poder recordarte realmente quién eres. No eres lo que te está pasando, eres un alma pura, como tú mencionabas, el amor incondicional. Eres un ser que puede dar el amor. No digo tú, Giancarlo, los seres humanos en general, somos ahí para dar nuestro amor incondicional, para amar sin ninguna barrera y amar a tus enemigos, a tus amigos. Y esa es la cosa más difícil que existe, no condicionar nada, nada más ser un ser abierto que se entrega a la vida, que vive la vida y que aprende a pasar a través de la vida con fuerza, con conciencia y con felicidad. Y a veces es muy doloroso, como tú decías. No es que estás 100% del tiempo feliz, esa positividad tóxica que vemos mucho alrededor en las redes sociales, a mí me cagan. Creo que es muy importante que sepas que somos hechos de luz, de sombra, de felicidad, de tristezas, de duelos, de Es bien recuerdos, liberador. de malas memorias, de muchas cosas. Y la única manera de lidiar con eso es tomar distancia y saber que son cosas que te van pasando en la vida y que lo principal es cómo vas a enfrentar todas esas historias, cómo vas a enfrentar tus emociones, cómo vas a enfrentar tus situaciones. Eso es lo más importante. Lo que te va a pasar, te va a pasar. O sea, olvídate. O sea, que tú no eres el maestro de tus destinos, eres el maestro de cómo vas a enfrentar tu destino. Pues sí, es recordar, ahorita que menciona todo esto, y pues yo mismo me recuerdo, ¿no? Tiempo atrás y es muy gratificante ver el cambio que veo en mí mismo, en mis compañeros, por las experiencias que platican. Y pues bueno, ha sido un gusto, maestro, estar aquí con usted en esta El, charla. el gusto es para mí porque eres un ser, primero, muy inteligente, pero no nada más muy inteligente, porque mucha gente inteligente se equivoca, se va con la inteligencia y pierden su corazón. Tú eres una persona de mucho corazón. Nunca te olvides de tu corazón, primero. Y como decía mi maestro, cuando tienes problemas de la cabeza, usa tu corazón, pero cuando tienes problemas de corazón, usa tu cabeza. Satnam. Satnam.